Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. ¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a Entrevista Venevisión. Tal cual como lo anunciamos, tenemos aquí en el estudio de Venevisión a Jesús Faría. Él es ministro para el Comercio Exterior e Inversión Extranjera. Gracias por acompañarnos hoy. Gracias, Andrina, a ti por la invitación. Es una entrevista muy importante porque hay muchas dudas en el ambiente y sobre todo el tema económico se ha convertido en el centro de todas las discusiones políticas, económicas y sociales del país. ¿Por dónde comenzar? Ya se anunciaba por parte del jefe de la bancada opositora en la Asamblea Nacional, Julio Borges, el cronograma de discusión del artículo, el decreto de emergencia económica del país. Pero muchos venezolanos no entienden cuál pudiera ser el impacto de esto. ¿Con qué se come este decreto de emergencia económica? Sí, te agradezco esa pregunta. El presidente Nicolás Maduro estuvo el viernes en la Asamblea Nacional con un discurso muy importante, yo diría brillante, y allí entregó un decreto de emergencia que plantea una solución concreta a una situación concreta y muy grave que atraviesa el país en materia económica. Hay una situación de crisis, una crisis que tiene, yo diría, tres vertientes. En primer lugar, la estrepitosa caída de los precios del petróleo. Esto lo tiene que entender la gente. Hemos perdido el 70% de todos los ingresos de divisas del país, número uno. Eso es algo que no tiene parangón en la historia de este país. Adicionalmente, se han venido acumulando los impactos de un conjunto de estrategias de desestabilización económica que se activaron desde hace más de un año y que tenían como propósito perturbar gravemente la economía nacional y en parte ha ocurrido. Una de las figuras emblemáticas de esa estrategia es Dollar Today, que aún impacta gravemente a la sociedad venezolana generando una inflación muy importante. Y el tercer elemento de esta crisis es el modelo rentista, el modelo dependiente, que aún sustenta a la sociedad venezolana y que hizo crisis hace muchos años y ahora manifiesta de una manera recrudecida esta crisis. Esta situación hay que atajarla. Y el presidente ha presentado un decreto de emergencia con un conjunto de medidas. Esas medidas contemplan, entre otras cosas, todos aquellos esfuerzos que se pueden realizar, en primer lugar, para aumentar la producción. Tenemos un grave problema de desabastecimiento. Desabastecimiento por la caída de la producción, por la caída de los precios petroleros, por el contrabando de extracción, por el acaparamiento. Nosotros tenemos que darle una respuesta a eso. De tal manera que ese plan de emergencia, en primer lugar, atiende a la necesidad de inmediatamente incrementar los niveles de producción, sobre todo de alimentos y de los principales rubros que atienden la necesidad del ser humano. Y en segundo lugar, los mecanismos de distribución y de circulación de los bienes necesarios para una vida digna. Allí se han producido muchos problemas y lo vemos en las colas, lo vemos en el encarecimiento, lo vemos en el desabastecimiento. De tal manera que ese plan de emergencia actúa de manera directa e inmediata a atender los principales problemas de nuestra población. Y aquí hay una gran diferencia entre lo que han sido programas de emergencia, planes de emergencia, decretos de emergencia del pasado, con lo que plantea el presidente Nicolás Maduro. No es un paquetazo, como se ha sugerido, no, que aquí viene una medida que va a arrasar con las conquistas de los trabajadores, no. Todo lo contrario, es un decreto de emergencia, como lo presentó el presidente Nicolás Maduro, que por primera vez atiende y protege al pueblo trabajador. Hay distintas posturas. Por ejemplo, desde el presidente de Fedecámara se emitió un comunicado en el cual calificaban el decreto como un impacto negativo para el país y que de alguna forma desmeritaban la presencia de una llamada guerra económica en Venezuela. También ha habido muchas discusiones acerca de cómo atacar el problema cuando no existe un buen diagnóstico. ¿Considera usted que el diagnóstico que está haciendo el Ejecutivo Nacional acerca de la realidad económica de Venezuela es el correcto? ¿Existe de verdad la necesidad de un cambio en el modelo económico en el país? Es absolutamente necesario ese cambio de modelo. Podríamos decir que no hay ninguna posibilidad de que la sociedad pueda seguir desarrollándose, satisfaciendo las necesidades fundamentales de la población,
consolidando los espacios de soberanía que hemos alcanzado sin un nuevo modelo. Nosotros dependemos en un 96% del petróleo en cuanto a los ingresos de divisas. Las divisas son fundamentales para una economía altamente dependiente de los bienes importados. Si nosotros no suprimimos ese modelo, y no lo vamos a hacer un día para otro, pero tenemos que arrancar, y el presidente Nicolás Maduro ha dicho que este es el inicio de un proceso que sepultará definitivamente este modelo económico. Se ha manipulado mucho el tema del modelo, por cierto, y se ha dicho que el modelo socialista está en crisis. Aquí no hay modelo socialista. El modelo socialista lo vamos a construir, pero el modelo que está en crisis y que está ocasionando todos estos problemas y que está generando todas estas perturbaciones es ese que ha en el pasado suprimido y sepultado la cultura del trabajo, de la competencia, de la inversión, del esfuerzo productivo. Eso es lo que nosotros tenemos que reactivar. Y el presidente Nicolás Maduro, a propósito del rol que juegan todos los actores en la sociedad venezolana, ha hecho una invitación. Y no ha hecho una invitación al diálogo, sencillamente. Que, por cierto, una de las extremos extravagantes del presidente de la Asamblea Nacional en su intervención el viernes fue decir que aquí no ha habido nunca diálogo. Aquí ha habido diálogo. Y se ha roto en muchas ocasiones precisamente por la actitud de quienes adversan a este gobierno. Pues bien, el presidente abre nuevamente el diálogo, pero como él lo ha dicho, el diálogo para la acción, el diálogo para la transformación, el diálogo para el trabajo. Estamos todos juntos, empresarios privados, trabajadores, gobierno, campesinos, todos formamos parte de esta sociedad. Todos nos vemos aquejados por esta crisis económica. Sin la incorporación y sin la participación decisiva de todos estos actores, pero realmente subordinados al propósito nacional de bienestar, de desarrollo, va a ser imposible salir de esta situación. Entonces el llamado que ha hecho el presidente, y se va a ratificar esta tarde en ese extraordinario encuentro que inicia una nueva fase de las políticas hacia el desarrollo productivo del gobierno revolucionario, va a ser precisamente eso, lo que él adelantó ya en su alocución del viernes pasado, que toda la nación participe sin ningún tipo de complejo. Nosotros lo tenemos contemplado en el programa de la patria. En el programa de la patria está planteado, lo hizo el comandante Chávez, hay espacios para todos los sectores, para el sector privado extranjero, inversiones extranjeras que vengan acá, solamente una condición se les exija, que cumplan con las leyes, que se subordinen a las normas que rigen el destino de esta nación y que atiendan a un propósito fundamental. El desarrollo económico tiene que estar al servicio del bienestar del pueblo y debe estar direccionado en función de una creciente independencia, soberanía de nuestro país para ser menos vulnerables de lo que ocurre en el exterior, como por ejemplo ocurrió en estos momentos con la caída de los precios petroleros que nos pusieron a nosotros en una situación muy difícil, que vino a agudizar ya una situación que se venía profundizando, muy grave, que era el resultado pues, de toda esta estrategia de desestabilización para perturbar el desempeño del presidente Nicolás Maduro frente al gobierno. Ahora, con esta responsabilidad de estar al frente del comercio exterior y ser responsable de la inversión extranjera, ¿cuál considera usted serían los incentivos que pudiera tener un inversionista extranjero para apostar a Venezuela? ¿Existe seguridad jurídica para que inversionistas vengan a nuestro país? ¿Cómo hacer para romper con ese estigma negativo que se tenía hacia, de repente, el empresario privado? El primer tema que nosotros tenemos que asumir es que se tiene que restablecer un clima de confianza, ¿sí? Ante la situación de crisis, el llamado al presidente es la unidad de todo el pueblo, de todos los sectores. Es una misma causa, recuperación económica, que nos afecta a todos. Yo pienso que ese sería un síntoma muy importante, una señal a los inversionistas. El país está unido en función de un propósito, recuperar la economía. Y no voy a decir que aquí no hay absolutamente ningún tipo de confianza. Aquí hay decenas de empresas, de las más grandes del planeta, invirtiendo en la faja petrolífera del Orinoco. Se han anunciado también importantes proyectos de inversión en el área minera y en otro tipo de sectores de la economía venezolana, pero eso lo tenemos que seguir fortaleciendo. Eso lo tenemos que seguir fortaleciendo y el relanzamiento de una estrategia para el desarrollo productivo va a ser vital, porque va a ser muy difícil para los inversionistas extranjeros llegar a un país que se encuentra en crisis y que no tiene propuestas, soluciones a los problemas. Pues bien, nosotros estamos en crisis, estamos conscientes del nivel de la crisis, de las causas de esa crisis y tenemos una propuesta. Y en esa propuesta pueden participar todos
todos los actores. Fíjate en el aspecto de las exportaciones. Nosotros con el comandante Chávez llegamos a un récord histórico de 7.000 millones de dólares y después cayó de una manera muy importante. El presidente Nicolás Maduro ha dicho, se plantean propuestas, se hacen formulaciones de política y después no se cumplen autocríticamente. Yo creo que eso es muy importante. Pues nosotros tenemos que asumir esa autocrítica que está en sintonía con aquella frase que era más que una frase, una política de golpe de timón del comandante Chávez. Hacer las cosas bien, ser cada vez más eficiente, incorporarse con el pueblo, hacer de la gestión pública un proceso de amplia participación de todos los sectores, no solamente los empresariales, los sectores productivos, donde se incluye la clase obrera, los trabajadores en general, los nuevos sectores económicos, del poder popular. Entonces todos ellos están invitados a participar acá, por ejemplo, para impulsar un aspecto tan importante de la economía como las exportaciones. Tenemos, decía, el 96% de nuestros ingresos dependientes del petróleo. Eso no puede seguir. El petróleo se va a mantener a bajísimos niveles en este año y seguramente el año venidero. Una de las metas fundamentales nuestras, objetivos primordiales, es promover exportaciones sobre la base de la diversificación para ser menos vulnerables ante los cambios en el petróleo a nuestra economía. Para finalizar la idea, para eso se requiere de un gran esfuerzo productivo. Eso se ha venido planteando hace mucho tiempo. Lo decía el comandante Chávez, una gran revolución de las exportaciones en el marco del ingreso nuestro al Mercosur, por ejemplo. Cuando usted habla de exportaciones, se viene a la mente automáticamente lo que ha sido un llamado reiterado de distintos sectores productivos y es la dificultad para el acceso a la divisa. ¿Cómo garantizar el acceso a las divisas? Y también un aspecto importante que viene a colación con el análisis del decreto de emergencia es que parte de este decreto establece la omisión de procesos para importación de productos. Pero muchos venezolanos se preguntan también, ¿va a existir una comisión de Contraloría para verificar que efectivamente los recursos se usen para bien de la nación? Esa es una de las cosas de las cuales nosotros nos hemos venido resintiendo. Fíjate lo que ocurrió con la perforación del régimen cambiario sobre la base del control. Muchas personas tuvieron acceso a las divisas y después no lo utilizaron como debía ser. Nosotros lo hemos denunciado, hay abierto una investigación, tenemos que ponerle un coto a eso. La impunidad genera una dinámica muy negativa. El presidente Nicolás Maduro está absolutamente consciente de eso. Eso lo tenemos que resolver. Ok, los exportadores, los importadores podrán tener acceso a divisas, pero ¿cuál es su responsabilidad con la creación de las divisas? ¿Cuál es su responsabilidad en el sentido de que las divisas se implementen de una manera correcta? El presidente ha dicho, bueno, vamos a desarrollar una política, pero sobre la base de la ética, sobre la base de la verdad y sobre la base de un compromiso con el país. A eso se refiere. Nosotros tenemos la gran responsabilidad de garantizar la supervisión y el control de esos procesos. Quizás en algunos casos, o en muchos casos, tendrán otros que evaluarlo. Hemos fallado ahí, pero en estos momentos tenemos la enorme responsabilidad de garantizar que cada divisa destinado a la producción o destinado a la importación para bienes fundamentales de consumo o de otro tipo, esté destinado a ese propósito. Y no se alteren los precios. Se otorgan importaciones, de eso también se resiente el país. Los empresarios solicitan cosas, pero muchas veces no cumplen cabalmente con su compromiso social. Solicitan divisas, traen los bienes, colocan los precios y no los calculan en función de lo que han pagado, sino de lo que determina el dólar paralelo, que tiene una perturbación tremenda, terrible en la economía nacional. De tal manera que la convocatoria que está haciendo el presidente Nicolás Maduro es sobre la base de la convicción de que tenemos nosotros que deslastrarnos de la cultura del parasitismo, de la cultura de la especulación o de la subcultura y de todos aquellos valores o antivalores que atentan en contra del bienestar social, del bienestar común, del bienestar del pueblo, porque se subordinan cada una de las acciones a los propósitos individuales. Nadie niega que los empresarios tienen que tener un propósito, un estímulo, que lo podemos medir en la ganancia, pero no puede ser solamente la ganancia. Tenemos que abrir un poco, nosotros abrirnos a la comprensión de los grandes problemas. Y yo creo que lo vamos a lograr. Las crisis, Andrina, son grandes momentos para impulsar transformaciones históricas. No ha habido un solo cambio en la historia de toda la humanidad que no haya sido precedida de una gran crisis. Pues bien, este es el momento, ante esta crisis estructural del modelo económico venezolano, que viene explicado por otros elementos que ya expuse,
ante esta crisis es la gran oportunidad para avanzar en la creación de una nueva Venezuela. Una Venezuela que se nutra de la cultura del trabajo, que quedó en el pasado, y que sobre todo ponga lo productivo al frente de cada uno de los propósitos nuestros, y lo productivo a su vez al servicio del bienestar del pueblo. Ese es el gran reto que tenemos nosotros. Ese es el socialismo. ¿Quién no puede compartir un principio? ¿Quién no puede compartir una norma que rija a la sociedad venezolana en esos términos? Muy pocas personas. Entonces vamos a salir de la diatriba política con el cálculo de derrocar a un presidente con un plazo inmediato, y vamos a meternos pues en los problemas fundamentales. La Asamblea Nacional tiene un gran desafío. ¿Qué va a hacer con ese decreto de emergencia? ¿Va a ponerse en sintonía con la gran necesidad del país? Ellos llegaron a esa asamblea con mayoría con propuestas tremendamente demagógicas, que iban a acabar con las colas, que iban a acabar con la inflación. Bueno, aquí tienen una oportunidad para demostrar hasta qué punto ellos están a la altura de las responsabilidades que le impone la coyuntura que vive la patria. Ministro, tengo dos preguntas para finalizar. La primera de ellas es que usted en reiteradas ocasiones a lo largo de esta entrevista ha hablado del impacto del dólar paralelo. ¿Cuál es su posición acerca del control cambiario y cuál pudiera ser la medida para hacerle frente al dólar paralelo? Y el segundo planteamiento tiene que ver con ese exhorto que usted hace a la Asamblea Nacional y el llamado o la pregunta que se hace, que también es la pregunta que nos hacemos muchos venezolanos, ¿qué va a pasar si se aprueba o no se aprueba este decreto de emergencia? También el diputado Julio Borges anunciaba el día de hoy que se va a hacer un llamado para que comparezcan ante el Parlamento el presidente del Banco Central, el ministro de Alimentación. ¿Cuál debería ser la posición del Ejecutivo en este sentido? No, la posición nuestra es trabajar duro. Ahí tenemos dos grandes desafíos: el tema de las colas y el tema de la inflación. Mira, buena parte, y eso se ha calculado en diferentes modelos, buena parte de la inflación obedece a esa distorsión tremenda de dólar. Es la naturaleza especulativa de actores económicos de mucho peso que arrastra al resto de la sociedad. Eso lo tenemos que detener. Hay un conjunto de medidas que está estudiando el presidente Nicolás Maduro que va a dar a conocer, pero efectivamente es incompatible el desarrollo de nuestra economía con la existencia de esa figura que se llama dólar today. Nos podemos preguntar, ¿quién es responsable de eso? ¿Cuál es el propósito? ¿Cómo pensar que la economía de un país depende de una página web? Claro, porque no es solamente una página web. Detrás de dólar today hay todo un proyecto político y hay todo un poder económico y hay una capacidad mediática muy importante. Todos sabemos que en Dollar Today es una fórmula extraordinaria para enriquecerse de una manera inmediata. ¿Quién hace eso? ¿Quién puede mantener una expectativa a nivel nacional? ¿Con qué medios de comunicación se puede llegar a toda la sociedad y envolverla en el manto terriblemente especulativo a las cuales incita Dollar Today? Desconocemos nosotros que quienes tienen Dollar Today son personas que se oponen abiertamente a este gobierno. No sabemos nosotros que en este país y en otros países se han desarrollado innumerables cantidades de estrategias para derrocar a gobiernos legítimos, democráticos, por la vía del sabotaje, por la vía de la desestabilización económica. Esos son hechos tangibles, esos son hechos verificables, esos son hechos que nosotros podemos observar. Y uno de los impactos lo preveíamos, lo alertábamos y se concretó. Un retroceso político electoral de la revolución como resultado de esos trastornos económicos. Algunos podrán imputárnoslo a nosotros a través de nuestros errores, pero lo fundamental está allí en una política deliberada y criminal. Entonces no es una página sencillamente, esa es la apariencia, esa es la expresión más clara de ella, inmediata, pero detrás de eso hay todo un proyecto y nosotros tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para ponerle coto a eso. Si algo está en nuestra responsabilidad es precisamente revertir los impactos que tiene esa nefasta figura que llamamos nosotros dólar. Ministro, se nos agotó el tiempo. Yo quisiera que brevemente usted nos expusiera qué se espera para el 2016. ¿Qué podemos esperar en el 2016 los venezolanos en materia económica? Sí, nosotros estamos buscando en tres fases. Primero, estabilizar la economía. Una economía muy alterada, muy maltrecha, estabilizarla, garantizar una reducción de la presión inflacionaria y la recuperación progresiva de la producción. Y precisamente para aspirar a que el aparato productivo se oxigene y pueda comenzar a desarrollarse. Y estas dos condiciones para que se active plenamente la transformación del modelo productivo. De tal manera que en tres fases: estabilizar primero, para que la economía se comience a expandir nuevamente,
De esta manera podríamos tener suficientes recursos y garantizar la expansión de la política social, la estabilización política, el bienestar de la sociedad venezolana y en ese impulso, con ese envión, ir a la gran transformación productiva de la sociedad venezolana. Será imposible nosotros salir de estos ciclos en los cuales hay opulencia, posteriormente se tranca el serrucho porque caen los precios petroleros y caemos en una situación de crisis. Tenemos que salir de esa dinámica perversa, tenemos que entrar a un nuevo modelo. Eso es el llamado que está haciendo el presidente Maduro, el gobierno venezolano, y nosotros estamos optimistas, estamos verdaderamente entusiasmados con esa posibilidad de que nosotros podamos ir a la transición, que verdaderamente la producción y el trabajo se transformen en la principal fuerza productiva de esta sociedad. Bueno, le damos las gracias a Jesús Faría, ministro para Comercio Exterior e Inversión Extranjera, por haber estado con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Muchísimas gracias. Gracias a ti por la invitación. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Que tengan todos feliz tarde. Marieta.